Nosotros venimos de San Luis, llevamos 10 horas, me gusta 10 horas en llegar a la Ciudad de México, pero bueno, gracias a Dios que ya estamos aquí. Yo en lo personal, la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí, de poder compartir este tiempo con todos ustedes, poderles compartir lo que hay en mi corazón, sí, con el deseo de que sea de edificación, de que sea de provecho para todos, ¿eh? Y bueno, pues si me quieren acompañar a la segunda carta de Pedro, yo quiero comenzar aquí. Esta segunda carta que Pedro les escribe a los cristianos, a estas personas que estaban aquí, a esta iglesia, ¿sí? Estaban pasando por un tiempo, pues bueno, pues había muchas situaciones, se estaban levantando falsos maestros, había una serie de doctrinas por ahí que no eran muy correctas, ¿sí? Y Pedro les escribe esta carta con el deseo en su corazón sobre todo de animarles. Yo la leía en estos días y a mí en lo personal, quizás por el tiempo que vivo personalmente, pues me animaba mucho, ¿no? Y era cómo la recibía, ¿no? Cómo recibo estas palabras de Pedro a estos cristianos, la preocupación que tenía Pedro por la vida de estas personas, ¿sí? Y les escribe con el deseo, si es una carta corta, que la puedes leer en poco tiempo, pero te puedes dar cuenta que es un deseo de Pedro para animar a los creyentes, a los cristianos, ¿no? A personas que eran como nosotros, ¿sí? Que no habría mucha diferencia, que tendrían pues las mismas luchas, las mismas situaciones, lo que ocurre que ya hace muchos años atrás, ¿sí? Y les habla en el capítulo 1, que es donde vamos a ir, donde estamos, ¿sí? Les habla sobre todo de crecer espiritualmente, ¿no? De que vayan a más como cristianos, ¿no? De no conformarse con lo que ya tienen, con lo que ya han escuchado, con lo que ya saben, con el tiempo que llevan en Cristo, ¿no? Sino que sigan, ¿sí? Creciendo, ¿no? Y de hecho, en el capítulo 1 y así un poco rápido, porque yo quiero ir a un versículo que en especial me tocaba y es de lo que quiero hablaros, ¿verdad? Pero un poco para que veamos esto, ¿sí? El deseo de Pedro, como creo que es el deseo de cualquiera de nosotros, es que las personas que están a nuestro alrededor, que conviven con nosotros, que nuestras propias familias, ¿no? que nosotros mismos podamos crecer, que cada día tengamos más y más de parte de Dios, ¿no? Que Cristo sea el que crezca y que nosotros, pues que cada vez menguemos, ¿no? Y era esta iglesia, ¿no? Pues lo tenían todo de parte de Dios, ¿sí? Dios les había bendecido en todo, como dice en el capítulo 1 y versículo 3, yo lo leo, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, ¿verdad? Pues igual que ellos, nosotros yo creo que tenemos, como Dios nos ha dado muchas cosas, ¿sí? Yo estoy convencido que la mayoría de los que estamos aquí, unos más, otros menos, pero hemos recibido mucho ya de parte de Dios, ¿sí?
Ya tenemos cosas que Dios nos ha dado, ya Dios nos ha bendecido mucho, ¿sí? Gracias a Él, por su misericordia, como cantaba, como dice la alabanza, ¿no? Gracias a su misericordia, Dios nos ha dado muchas cosas y muchos de nosotros podemos estar disfrutando ya de esta naturaleza divina, poder estar disfrutando de llevar una vida en Cristo, ¿no? De llevar una vida como a Dios le agrada, ¿verdad? Y un poco más abajo les habla de añadir. Pedro les habla de añadir cosas a sus vidas, pero no de añadir cosas materiales, ¿sí? Sino cosas que tienen que ver con el reino de Dios, cosas que tienen que ver con Dios, con cosas espirituales, que de eso se trata, ¿verdad? Que eso es lo que realmente nos tiene que importar en nuestras vidas. Obviamente, porque hay cosas materiales que tenemos que atender, pero lo más importante, ¿sí?, para nosotros como creyentes, como cristianos, como personas que queremos agradar a Dios, este tiene que ser el deseo. Y este era el deseo que tenía Pedro. El verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Podemos darnos cuenta, leyendo estos 3 versículos, de qué les está hablando, ¿no? De añadir, ¿no? Les está animando. Por lo tanto, más hermanos, añadir a vuestras vidas este tipo de cosas que como les digo y como todos sabemos, tienen que ver con el reino de Dios, con cosas espirituales, con cosas que tienen que ver de estar cada día mejor delante de Dios, ¿sí? Pero ¿por qué les dice esto también? Porque estaban viviendo una situación, en este tiempo se estaban levantando falsos maestros, falsas doctrinas, había enseñanzas raras, había lucha, para que podamos entenderlo, ¿no? Quizás todos los que estamos aquí estamos viviendo tiempos diferentes, es obvio, ¿verdad? Pero seguramente que hay luchas en nuestra vida, seguramente que hay enseñanzas o cosas que estamos viviendo como que nos están, ¿sí?, como que nos quieren de alguna manera desviar del plan de Dios, o como que nos quieren un poco que pongamos la atención más en las cosas de este mundo, ¿sí? Y por eso Pedro, por eso le digo que esta carta es de mucho ánimo, ¿sí? Les anima a seguir adelante, a confiar en Dios, que merece la pena, que no hay nada mejor que estar cerca de Dios, ¿sí? Que no hay nada mejor que alabar a Dios, que no hay nada mejor que servir al Señor, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? Y son estas cosas que Pedro le estaba diciendo a estas personas, eran cosas que ellos ya sabían, ¿sí? Igual que a lo mejor ustedes ya, ¿sí?, todos tenemos un conocimiento, ¿sí?, de las cosas de Dios, unos un poco más, otros un poco menos, pero yo hay cosas que voy a hablar aquí que estoy seguro que ustedes ya las saben, ¿sí? Y quizás a lo mejor hasta las podrían explicar mejor que yo, ¿sí?, ¿verdad? Y esto era lo que le estaba pasando también a estos cristianos. Ellos sabían estas cosas. Por eso Pedro en el versículo 11 dice, en el 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y este versículo se está haciendo realidad aquí y ahora, ¿sí? Estamos recordando, ¿sí? Pedro sabía que sabían todas estas cosas, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, tenemos un conocimiento de la palabra, sabemos ciertas cosas de la palabra, sí, tenemos conocimiento, quizás llevamos ya un tiempo en Cristo caminando y sabemos cosas. Pero Pedro dice, yo no dejaré de amolestaros, ¿sí? No dejaré de deciros estas cosas. ¿Pero por qué? Porque a Pedro lo que le importaba eran las almas y eran las vidas de estas personas. ¿Sí? A mí me da, como diciendo, me da igual que ustedes las sepan, me da igual que ya las hayan escuchado muchas veces, me da igual que haya sido muy repetitivo, pero yo no voy a dejar de animaros con estas cosas, porque el deseo de Pedro, ¿sí?, era que estos cristianos que estaban viviendo en este tiempo no se perdieran, no se separaran del amor de Cristo, ¿sí?, que sus vidas estuvieran bien, bien firmes. Ahora vamos a ir a esto, bien firmes, ¿sí? Por eso les dice estas cosas, ¿eh? Añadid, ya sabéis estas cosas, pero yo no voy a dejar de decíroslas. Y ya me voy a preocupar que cuando yo no esté, haya personas que nos hablen de esto. Y esto es lo que estamos haciendo. Después de un montón de años, aquí estamos. Este versículo, pues yo lo leía y digo, pues esto se está cumpliendo. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque esto es importantísimo, ¿sí? El que nos podamos recordar, el que nos podamos hablar unos a los otros de que nuestra vida esté cimentada en el Señor, de que crezcamos espiritualmente, ¿sí? De que no solamente pues, vaya pasando el tiempo y adquiremos o tengamos un conocimiento de ciertas cosas, de la palabra, un conocimiento bíblico, pero que en nuestras vidas no ocurra nada, ¿sí? Porque había un peligro alrededor de estas personas, igual que hoy día hay un peligro a nuestro alrededor, chicos y chicas y familiares, todos, ¿sí? Este mundo no funciona, va totalmente en contra de lo que Dios quiere, ¿sí? Hay muchas cosas que nos van a querer separar del amor de Dios, hay muchas cosas que nos van a querer que no sigamos adelante, ¿sí? Y si estamos aquí es porque Dios nos ha llamado, ¿sí? Dios nos ha llamado a poder ser partícipes de esa naturaleza divina que nos habla aquí Pedro, a ser partícipes de las cosas que vienen de lo alto, que tienen que ver con lo espiritual, que no tienen nada que ver con las cosas de este mundo que muchas veces nos enredamos ahí, ¿verdad? Y en el versículo 10, que era el que un poco les comparto para que podamos ver esto, ¿no? El entorno en que vivían y el ánimo, ¿no? El ánimo de añadir, de seguir adelante. Dice en el versículo 10, dice, por lo tanto, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego al final iremos a este versículo 11, pero yo donde a mí en lo personal me animaba, y quizás por el tiempo que tengo, porque nuestra vida como cristianos, sí, depende de esto, de afirmar, sí, nuestras decisiones para con Cristo. ¿Sí? Dice, por lo tanto, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, ¿sí? Cuando habla de vocación habla del llamado, ¿sí? Hacer firmes ese llamado,
Todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Y muchos de los que estamos aquí un día tomamos una elección, un día decidimos por Cristo, ¿sí o no? ¿Verdad? Muchos de los que estamos aquí, otros lo vais a hacer en breve, otros quizás vais a tardar un poco más, pero esta vocación, este llamado de Dios que un día tuvimos, unos hace ya algunos años, muchos años ya, ¿sí? Y un día tomamos la decisión de seguir a Cristo, no solamente de seguir a Cristo, sino de servir a Cristo en este lugar, en esta obra. Unos estamos aquí, otros quizás estamos fuera, pero esa vocación, ese llamado y esa elección, ¿sí? Pedro les dice a estas personas, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra elección, vocación y elección. Dice, porque haciendo esto, ¿qué dice? Que no caeréis jamás. Es una promesa de un hombre de Dios, pero que es una promesa que Dios mismo nos está haciendo a nuestras vidas, ¿sí? Que sabemos que haciendo estas cosas, que si nosotros estamos con este deseo en nuestro corazón de añadir cada día más, ¿sí? Que cada día podamos traer a nuestras vidas una enseñanza nueva de parte de Dios, que cada día podamos escuchar la voz de Dios, no solamente en una reunión, sino en lo particular, sino en lo más íntimo, ¿sí? Que estas cosas van a ser buenas, son buenas para nuestras vidas, son de edificación y nos da la promesa de ¿qué? De que nunca, dice, no caeréis jamás. Y de eso se trata, chicos y chicas, de no caer. Vamos, si podemos tropezar, podemos cometer errores, ¿sí? Pero de no caer jamás, de no separarnos. Pablo decía, ¿sí? que creo que era en Romanos, que no había nada que nos podía separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulación, ni nada, que no haya nada. Y eso es algo que está al alcance de nuestras manos, ¿sí? Eso no es algo imposible, Eso es algo que lo podemos experimentar, ¿sí? Que no caigamos jamás, que cada día podamos estar pues recibiendo más bendiciones de Dios, ¿sí? Y no solamente eso, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero eso vamos a ir, al final vamos a hablar de este versículo. Y si me quieren acompañar a 1 Corintios, al capítulo 15, versículo 58, 10 años antes, Pablo le escribía a los corintios un versículo muy parecido y muy conocido de todos nosotros, que ya sabemos, como Pedro le decía, ya sé que saben estas cosas, pero yo no voy a dejar de repetirlas, yo no voy a dejar de insistir en esto, porque sé que es bueno. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Sí. Aquí también, antes de este versículo, también estos cristianos estaban viviendo en una situación que había muchas luchas, había mucha oposición, ¿sí? Para los cristianos. Había mucha oposición para las personas que querían hacer la voluntad de Dios, como hoy día nosotros la vamos a encontrar. Hay mucha oposición, hay muchas cosas que se levantan entre las personas, ¿sí? Nosotros vamos en contra, ¿sí? De hecho, Jesús oraba, dice, ¿sí? Estáis en el mundo, ¿pero qué? Pero no sois de este mundo, ¿sí? Y Él oraba por nosotros, porque sabía que dice, la Biblia nos enseña que en el mundo que íbamos a tener aflicción, ¿sí? Iba a haber situaciones, pero lo que nos tiene que animar, ¿sí? Es eso, es que podemos mantenernos firmes en Cristo, ¿sí? Es que se puede llevar una vida cristiana
pues bien, ¿sí? Sin caer jamás, ¿verdad? Y aquí estos cristianos estaban viviendo una situación también parecida, muchas luchas, muchas enseñanzas raras. Aquí les habla acerca de la resurrección, ¿sí? Que unos creían que sí, unos decían que Jesús no había resucitado. Y hay un versículo que me lo voy a leer, a ver si lo encuentro. Pero sí, y hablaban y tenían estas luchas, o sea, para que podáis entender y no liarme mucho, que lo podáis entender, había personas que querían desviar, ¿sí?, de lo que un día decidieron seguir a Cristo y les estaban metiendo otras enseñanzas raras, ¿no? Que si Jesús había resucitado de los muertos, que si sí, que si no. Y hay un versículo aquí muy guapo que lo leía en estos días. Dice, dice en el 15:11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Verso 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Sí? Me gusta cómo lo expresa Pablo, dice, porque si Cristo no resucitó, ¿qué? Pues vano es lo que hacemos, ¿verdad? Pero no es en vano, como vamos a ver aquí. No es en vano lo que hacemos, chicos, ¿sí? No es en vano lo que hacemos para el Señor, ¿sí? Eso es algo muy importante que se nos tiene que quedar grabado en nuestros corazones, no solamente en nuestra mente, porque este versículo lo escuchamos mucho de labios hacia afuera, pero lo importante es entenderlo en lo más profundo de nuestro corazón, que dice, como dice aquí, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes. Y aquí añade un poco más. ¿Y qué? Y constantes. Cada día más y más, ¿sí? Estar firmes. Afirma tu compromiso, tu elección, ¿sí? Tu vocación, tu llamado en Cristo, ¿sí? Afírmalo, ¿sí? Estad firmes y ¿qué? Y constantes. Cada día más, cada día que pasa, ¿sí?, que en nuestras vidas se pueda ver el reflejo del Señor en lo que hacemos, en lo que hablamos, en cuando estamos trabajando, estemos en reto, estemos en la calle, estemos donde estemos. Dice, estad firmes, estate firme, ¿sí? A pesar de situaciones, a pesar de cosas, pero tú sigue firme, ¿sí?, y constante, ¿sí? Que puedas entender que firme y constante en lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿sí? En eso es lo que te tienes, que muchas veces los chicos les pasa cuando se quieren ir, ¿verdad? No, y me voy, ¿y qué ocurre? De ahí no les sacamos. Se quedan ahí, ¿no? Y se van, ¿sí? Pues nosotros, ¿sí?, en esta manera, ¿sí?, en Cristo, en lo que ya Dios está haciendo en tu vida, ¿sí?, en lo que tú ya tienes de Dios, porque estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí, Dios, tenemos algo de parte de Dios, por su amor, por su grandeza, por su misericordia. El hecho ya solo de estar aquí es algo que viene de Dios, es algo que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, que dice, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto es lo importante, ¿sí? Que podamos afirmar este compromiso, pero no, bueno, lo afirmo porque me están animando a ello, ¿no? Y bueno, y porque yo creo que puede ser bueno, ¿no? Que afirmemos nuestro compromiso delante de Dios, nuestra elección, nuestro llamado, sí, porque sabemos que lo que estamos haciendo no es en vano, ¿sí? Merece la pena el trabajo que tú estás haciendo para el Señor. También tenemos que ser sabedores que no todo lo que hacemos
es para el Señor, ¿sí o no? ¿Verdad? No todo lo que hacemos es para el Señor. Hay cosas que hacemos que no son para el Señor, que quizás son para nuestro, como decía Santiago cuando oramos, pedís, pero pedís mal. ¿Por qué? Porque pedís para vuestros deleites. Pues muchas veces también hacemos cosas y trabajamos, ¿sí?, para obtener un bien material, hacemos cosas para que se nos vea, en fin, ¿no? O a lo mejor para, ¿no?, cosas, ¿sí?, pero lo que hagas para el Señor no es en vano. Y esto es, por eso te digo, que es algo muy importante, que no solamente lo entiendas así de muy por encima, sino en tu corazón. Porque hay veces, y yo lo digo por experiencia personal, va a haber veces que por situaciones que vivimos, porque no estamos tan afirmados en Cristo, por X motivos, ¿verdad?, por cosas que hemos dejado entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, que no son de Dios, quizás no estamos tan firmes. Y hay veces que pensamos, ¿lo que estoy haciendo merece la pena? ¿Es para el Señor? ¿No? Lo que estoy haciendo, esto que estoy haciendo, este tiempo de mi vida, esto merece la pena. A mí me ha ocurrido. No muchas veces, la verdad que gracias a Dios por ello, porque cada día tengo mucho más claro que lo que hago, ¿sí?, no es en vano. Lo que hago para el Señor, ¿sí?, lo que hago para el Señor, sé que no es en vano. Por eso, y esto es importante, que es afirmar, dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, ¿sí? Afirma tu elección, pero afirma esto, pero sabiendo esto también, ¿sí? Chicos, chicas, el trabajo que hacéis, el servicio que hacéis, que estamos haciendo en el ministerio que estamos en esta obra, que estamos sirviendo al Señor en esta obra, no es en vano, no es en vano. Hay un beneficio, que lo vamos a ver luego, un beneficio muy especial, ¿sí? Como decía Pablo, si Cristo nos resucitó es en vano, ¿no?, lo que predicamos, pero sabemos que no es en vano, por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso estáis trabajando, ayudando a los chicos, por eso estamos ahí, ¿no?, un día y otro día, y aunque parezca que siempre hacemos lo mismo, pero no hacemos lo mismo, ¿sí? Hay un fruto espiritual, hay un fruto que merece la pena, vaya, ¿no? Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2, y aquí otra situación parecida que no voy a entrar porque quiero llegar al final de la vida de un joven, ¿sí? Pero aquí igual, aquí había otra situación de un grupo de cristianos y estaban ahí que si acerca de la venida del Señor, que si va a venir, que si no va a venir, les querían meter enseñanzas raras. Y aquí Pablo a estos cristianos les dice prácticamente lo que estamos hablando, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿sí? No te dejes mover fácilmente, ¿sí? No te dejes mover, ¿sí? Afirma tu compromiso. No te dejes fácilmente de mover del modo de pensar que tienes respecto a lo que el Señor está haciendo en tu vida. No te dejes mover fácilmente de la vida
que estamos viviendo, gracias a Dios. No nos dejemos mover de las bendiciones que el Señor nos está dando. No nos dejemos de mover del servicio que estamos haciendo a los demás, del servir por amor a los demás. ¿Sí? No, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, sino que estar firmes y constantes. En Hebreos, en el capítulo 13, verso 9, un versículo muy parecido. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Y si se dan cuenta, son versículos que están hablados en tiempos diferentes, en lugares diferentes, pero todos con un mismo propósito hacia los cristianos, ¿sí? De afirmar, ¿sí? Nuestros corazones, de ser constantes, ¿sí? De buscar más a Dios, de no dejarnos mover. Y aquí en Hebreos, el autor de Hebreos dice prácticamente lo mismo que Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar ¿el qué? El corazón, nuestro corazón, ¿sí? Afirmar nuestro corazón con la gracia, ¿sí? Con esa gracia que es en Cristo Jesús, ¿sí? El autor y el consumador de la fe. En esa gracia que si no hubiera sido por esa gracia, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Sí? ¿Dónde estaríamos nosotros? Estas semanas atrás nos hablaban y escuchábamos algo que a mí me animaba. Decía, ¿no? Pues qué bueno que podamos estar aquí a pesar de los años, ¿sí? A pesar de que han pasado años, ¿sí? Y que no se nos olvide nunca de dónde el Señor nos ha rescatado. Que no se nos olvidase nunca de dónde Dios nos había sacado. A mí no se me ha olvidado de dónde Dios me rescató. Yo sé de dónde vengo. Yo sé cómo estaba antes de llegar a Reto. A llegar un día a pedir ayuda, ¿sí? Yo sé cómo vine junto con mi esposa, en aquel entonces era mi novia, éramos, ¿sí? Y no se me olvida cómo estábamos, cómo vivíamos, ¿sí? Alejados del amor de Dios, ¿sí? Sin esperanza y sin Dios en nuestros corazones. Y hoy es el día que han pasado ya unos años, ¿sí? Y sé cómo llevé, ¿no? Entonces, dice, no os dejéis llevar de doctrinas falsas, ¿sí? ¿Sí? Dice, y extraña, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Si hoy tenemos algo, es por pura gracia de Dios. ¿Sí? ¿Están conmigo? Yo creo que sí, ¿verdad? Si hoy tenemos algo, si hoy somos algo, Pablo decía, si hoy soy lo que soy, ¿es por qué? Porque por la gracia, ¿sí? Aunque también añadí algo y decía, pero no solamente la gracia, sino que yo también he trabajado, ¿verdad? Y cuando habla de trabajar, ¿qué quiere decir? No es de trabajar físico. Yo entiendo esto, de afirmar nuestros corazones, ¿sí? De afirmar nuestros corazones, de afirmar nuestras vidas en Cristo, de tener ese deseo, ¿sí? Ese deseo de venir un viernes a una reunión con el deseo de salir de aquí con algo nuevo de parte de Dios, ¿sí? Con algo más en nuestro corazón, ¿sí? De poder salir un poquito más entendidos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y no con viandas que no aprovechan. Lo que este mundo nos ofrece, chicos, chicas y familias, ¿sí? Yo creo que unos lo sabemos más, pero todo lo que este mundo ofrece, ¿qué? Es pasajero. Hoy está y mañana no está. Las cosas relacionadas con el reino de Dios, ¿sí? Son eternas, son perdurables, siempre van a estar. Dios siempre va a estar con nosotros.
son eternas. Es algo que no va a desaparecer, ¿sí? Por muchos años que llevemos caminando en el Señor, ¿sí? El Señor siempre nos va a ir dando. Él va a querer siempre darnos más y más, ¿sí? Las cosas de este mundo son pasajeras. Las viandas, como dice aquí, que no nos aprovechan para nada, hoy están. Vivimos en un mundo de mucha apariencia, ¿verdad? De unas enseñanzas, de unas doctrinas que cada vez, ¿sí? Cada vez, ¿sí? Podemos entender que la maldad del mundo se está multiplicando más y más, ¿verdad? Y quiero que vayamos al libro de Daniel, por favor, si me quieren acompañar, al capítulo 1. Y pensando en esto, yo me venía, bueno, aparte he estado leyendo el libro de Daniel en este tiempo también, y lo he leído varias veces, y la verdad que también me animaba mucho, porque vamos a leer 4 o 5 versículos, pero de cómo un joven, Daniel, ¿sí? Vamos a poder ver cómo Daniel, ¿sí? Como un muchacho que amaba a Dios, y vamos a poder ver todo esto que estamos hablando, cómo él afirmó su corazón en la gracia, de cómo él cada día afirmaba su vida en Cristo, era constante, ¿sí? Y quizás a lo mejor te puedes suponer, ¿cómo afirmo mi vida en Cristo? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Podemos pensar eso, ¿no? Tengo que trabajar más, tengo que hacer más recados que nadie, ¿no? Tengo que echar más horas que nadie. No se trata de trabajar, no se trata de algo material, se trata de algo espiritual, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Se trata con tomar decisiones. La vida en Cristo, la vida de un cristiano, ¿sí? Es a base de decisiones, de decidir, de tomar decisiones para el Señor, ¿sí? Pero por eso Pedro le decía, ¿sí? Haced firme vuestra vocación y ¿qué? Y elección. Hacer firme lo que hace años, quizás unos hace un año, otros hace 5, otros hace 10, otros hace 30 o más, ¿verdad? Un día decidimos, pero que eso se haga firme hoy, ahorita, en este tiempo, ¿sí? Que eso no sea, bueno, ya hice un compromiso hace un tiempo y ahí quedó, ¿no? No, la vida en Cristo, sí, afirmar nuestros corazones en la gracia, sí. Por eso Pablo decía, ser constantes, cada día, más y más, ¿sí? ¿Verdad? No es solamente ya lo hice un día y ya está, ¿verdad? Y es tomando decisiones para el Señor, ¿sí? Así es como vamos a afirmar nuestras vidas. Y aquí Daniel, vamos a poder ver cómo él hizo esto en situaciones, ¿sí? Y no precisamente en situaciones cuando todo iba bien, porque cuando todo nos va bien, pues no tenemos, entre comillas, necesidad, ¿verdad? Todo nos va bien, estamos bien, es todo, ¿no? Como que estamos muy bendecidos, como que todo lo que hacemos, sí, y bueno, pues hay, ¿verdad? Pero ¿cuándo hay que afirmar? ¿Cuándo en todos estos versículos que hemos hablado, en el Nuevo Testamento, de Pedro, de Pablo, les habla a ellos de afirmar sus vidas en Cristo, ¿cuándo? Cuando había situaciones, cuando realmente es donde vamos a ser probados, cuando nuestra fe va a ser probada también, ¿sí? Porque tiene que ser probada nuestra fe. Es ahí es donde vamos a tomar decisiones para el Señor. ¿Pero por qué vamos a tomar decisiones para el Señor? Porque sabemos que lo que hacemos para el Señor, ¿qué? No es en vano, ¿sí? Y aquí Daniel, todos sabéis que fue llevado en cautiverio a Babilonia, al pueblo de Israel, pues todos sabemos que, ¿verdad?, que
que fracasó, que se tiró a la idolatría, en fin, Dios les desagradó mucho la actitud del pueblo de Israel y por eso fueron llevados 70 años a Babilonia en cautiverio. Daniel fue uno de los muchachos de estos que fue a Babilonia. Y el entorno que estaba viviendo Daniel no era el más propicio para un cristiano. Vivía en medio de reyes que iban totalmente en contra de Dios, ¿sí? Vivía en un ambiente muy hostil para un cristiano, para que entendáis, que no estamos muy alejados nosotros de vivir esos ambientes. Cada día hay más, ¿verdad? Hay situaciones, hay cosas, ¿verdad? Pero vamos a poder ver cómo Daniel se mantuvo, cómo cada situación que venía, él afirmaba más y más su vida en Cristo, ¿sí? Y así yo lo voy a ir leyendo para no... Bueno, dice que Daniel estaba allí con sus compañeros, no lo voy a leer los nombres porque si no me voy a equivocar, pero ahí estaba. Dice que estaba reinando aquí. El tiempo que Daniel estuvo en Babilonia reinaron 4 reyes, Nabucodonosor, su hijo Belsasar, el rey Darío y el rey Ciro, ¿sí? Y es algo muy significativo porque todos estos reyes pudieron reconocer al Dios de Daniel, ¿sí? Se dieron cuenta de que Daniel era un hombre que amaba a Dios. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Dice que aquí estaba Nabucodonosor y dice que le dice al jefe de la guardia, le dice, mira, tráeme a unos muchachos para que me sirvan, ¿no? Para que me ayuden aquí, ¿verdad? Para que estén atendiendo, ¿no? Cosas de la corte, ¿no? Y le dice y les da una comida, ¿no? Tenían que comer unos alimentos que el rey, ¿sí?, les iba a dar a estos muchachos, ¿sí?, para que estuvieran bien, para que pudieran, ¿verdad? Y Daniel dice en el capítulo 1 y versículo 8, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, ¿sí? Quizás Daniel, sabedor que los alimentos que el rey Nabucodonosor les estaba ofreciendo estaban sacrificados a los ídolos o eran unos alimentos que por la ley de Moisés, por ser judíos, no podían o no debían comer, ¿sí? No lo sabemos muy bien, pero Daniel se propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Yo veo algo más que una propuesta en el corazón de Daniel, ¿sí? En esta decisión que él toma. Yo veo que algo más que bueno, decir, bueno, es que no quiero, me voy a proponer hacer las cosas bien, a ver si puedo. No, yo para mí estoy aquí en esta decisión que él toma, sí, ¿sí? Estaba afirmando, sí, su compromiso para con Dios. Daniel no quería contaminarse con los alimentos del rey. Daniel quería estar bien, en orden con Dios. Él no quería, no, yo quiero estar firme, porque sé que al Señor no le agrada que yo me contamine, porque yo sé que a Dios no le agrada que en mi vida haya cosas que no sean suyas, ¿sí? Era algo más que una propuesta. Estaba afirmando, no, yo no me quiero contaminar, yo quiero estar bien con Dios, ¿sí? Eso es afirmar. Y no era una situación fácil. De hecho, Daniel le dice al jefe de los eunucos, por favor, no me des alimento, haz la prueba, no nos des alimento y luego en el tiempo, pues a ver qué pasa. ¿Y qué ocurre? Por eso, ¿os acordáis del versículo este? ¿Sí? Que haciendo estas cosas, ¿qué decía Pedro? No caeremos jamás. ¿Por qué no vamos a caer jamás? Afirmando nuestros corazones en la roca que es en Cristo. Porque el Señor va a estar detrás de esas decisiones en nuestras vidas.
El Señor nos va a ayudar, nos va a dar el con qué. El Señor va a estar. Y aquí dice en el versículo 19, y el rey habló con ellos, dice que pasa el tiempo y llama a Daniel y a sus amigos, bueno, tráiganmelos. ¿Sí? Ellos no habían comido la comida, tráiganmelos. Y el rey habló con ellos y no fueron, dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así estuvieron delante del rey. ¿Sí? Dice, y habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel. ¿Sí? No había, de todos estos, no había nadie como ellos. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque habían tomado una decisión de afirmar, yo no quiero contaminarme. Y el resultado de ese, acuérdate que siempre va a ser de bendición para tu vida. Siempre. ¿Sí? Sí, un poquito más adelante dice que había unos sátrapas y unos por envidia. Daniel llegó a ser el tercer hombre más importante de la corte del rey. ¿Sí? Y le tenían envidia. Y hay un momento que habla y dice, es que sabemos que no vamos a ver ningún fallo en Daniel, no va a haber ningún vicio. No va a haber nada en la vida de Daniel, ¿sí? ¿Pero por qué no había nada? Porque él estaba afirmando, ¿sí? Estaba afirmando su compromiso con Dios. Por eso os digo que no es simplemente una propuesta, sino es una decisión. ¿Sí entendemos esto? ¿Sí? Es una decisión, ¿verdad? Un poco más adelante, en el capítulo 3, aquí hay una historia también una historia muy conocida, ¿verdad? De cuando a Daniel le echan en el horno de fuego. ¿La sabéis? ¿La habéis escuchado, verdad? Sí, muy bien. Pues yo no me voy a cansar de recordárosla, como Pedro decía. Quizás la sabemos y lo sabemos a lo mejor como una historia de que echaron a unos muchachos en un horno de fuego, pero que aquí hay algo también muy importante sobre lo que estamos hablando, de afirmar nuestras vidas. Dice que el rey se levanta un día por la mañana y le da de decir, en el capítulo 3, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Bueno, y dice que todos los pueblos de alrededor, cuando escucharan el ruido de la bocina, del tamboril, en fin, cuando escucharan un ruido, todos tenían que adorar, ¿sí?, a este Dios. Todos, en el momento que escucharan eso, tenían que adorar a ese Dios, ¿no? Y Daniel estaba ahí, en medio, como tú y yo estamos en medio, como tú y yo estamos en el mundo, pero no somos, ¿verdad? Y dice, bueno, pues todo el que cuando lo escuchen se tienen que adorar. Y había unos que por envidia van y le dicen al rey, oye, mira que Daniel y sus compañeros suena la trompeta, suena las bocinas, suena todo, y ellos no hacen caso a esto que tú estás diciendo, ¿verdad? Y los hacen llevar con el rey Nabucodonosor. Y esto es la respuesta que Daniel le da a este rey. Y a mí me gusta mucho, porque es una respuesta que así tenemos que actuar nosotros, con esta firmeza. Dice el 15, capítulo 3 y verso 15, ahora pues, le está hablando el rey, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Le pregunta.
Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, esta es la respuesta que Daniel, que un muchacho que amaba a Dios, como lo puedes ser tú, como lo puedo ser yo, como lo podemos ser muchos de los que estamos aquí, está la respuesta que le da, ¿sí? Y no es una respuesta cualquiera, es una respuesta de afirmar su vida en Cristo. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Daros cuenta de lo claro que lo tenían estos muchachos, de la convicción en su corazón y del estar entendidos de lo que Dios había hecho en sus vidas, aunque quizás no era el mejor tiempo que estaban viviendo, pero ellos estaban convencidos, ¿sí? Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Esta es la contestación. Al Dios que servimos, al Dios que hace años que nos sacó, sí, y a quien nosotros servimos, nosotros confiamos en Él. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, ¿sí? Dios es grande, chicos. Dios tiene poder en nuestras vidas, ¿sí? Al Dios al que nosotros servimos tiene poder para librarnos de ese horno de fuego y de ti. Dice, y de tu mano, rey Agripa. Dice, y si no, sepas, verso 18, y si no sepas hoy, rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿De qué te habla a ti esto? ¿De qué nos habla? De firmeza en el corazón, de la vida, de una persona que ama a Dios, ¿sí? Yo lo que veo aquí, firmeza. Y si no es así, que sepas que nosotros no vamos a servir a otro Dios, ¿sí? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿sí? Dice, sepas que si no pasa esto, aunque nuestro Dios no haga un milagro en nuestras vidas, ¿sí? Y tengamos que ir a un horno de fuego, aunque tengamos que pasar situaciones difíciles, pero no vamos a adorar a ningún otro Dios, porque sabemos, ¿sí? Sabemos en quién hemos creído. Sabemos que si hoy tenemos lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y en esa firmeza tenemos que estar, chicos y chicas, de verdad, no dejarnos mover por doctrina, por cosas, ¿sí? Si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, ¿sí? Firmeza en el corazón. Esa firmeza tiene que estar en nuestras vidas, ¿sí? A pesar de era un momento complicado, iban a un horno de fuego, ¿sí? Y los llevan al horno de fuego por no adorar, ¿sí? Porque amaban a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido situaciones parecidas? Quizás no físicamente en un horno de fuego, pero sí, ¿verdad? Hemos visto situaciones muy complicadas en nuestras vidas, cosas que nos han llevado muy al límite, pero hemos seguido firmes en Cristo, hemos seguido confiando en Dios, en momentos, en situaciones que veíamos que quizás no había mucha salida, ¿verdad? Pero a pesar de ello, que no hemos adorado a otro Dios, no hemos buscado otras soluciones, ¿sí? Y el resultado, en el verso 27 dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ese es el resultado de tomar una decisión para Cristo, firme en Él. El resultado, acuérdate que siempre va a ser de bendición.
siempre, ¿sí? En todo momento, siempre, ¿verdad? Dice que no olían ni a fuego. Anteriormente dice que el rey Nabucodonosor dice que se fue a asomar, ¿sí? Y dice que en el horno dice que había 4 personas. Dice, no echamos, ¿no? Así. Dios va a estar en todo momento con nosotros, en cada situación que nosotros reafirmamos y afirmamos nuestro compromiso con Él, el Señor siempre va a estar con nosotros. Ya vamos, quiero que vayamos a otra, poco más adelante. Dice así, en el capítulo 6, aquí vemos a Daniel, ¿sí? En una situación muy, ¿sí? En el foso de los leones. Seguramente que también lo hemos escuchado esta historia, ¿verdad? Y la hemos escuchado muchas veces y tal, pero aquí esto es más que una historia, ¿sí? Esto es una situación, ¿sí? Donde podemos ver una vez más, pues cómo Él se mantiene firme. Y aquí pues pasa lo mismo, ¿sí? Dice que el rey, creo que era el rey Darío el que estaba en este momento reinando, y se le ocurre, porque tenían envidia algunos de estas personas que veían a Daniel prosperar en sus vidas, y le dicen al rey, oye, mira, levanta este edicto. Y el edicto no era otro que no podían buscar a Dios, para que lo podáis entender así. No lo vamos a ver, pero para que, mira, que no, había un edicto que en 30 días nadie consultara a Dios, ¿sí? Que no buscara a Dios, para que, ¿sí? ¿Verdad? Levantó este edicto, ¿no? 30 días, mira, nadie va a buscar a Dios, ¿sí? Y ahí estaba Daniel, este joven, en medio de toda esta situación, ¿verdad? Y dice en el capítulo 6 y verso 10, también me anima mucho, esta actitud de Daniel, me anima, no es que me guste, es que me anima, es que yo quiero tenerla también, como la tuvo él, de ser valiente, de afirmar, ¿sí? Verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante ¿de quién? De su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no dejó de hacer lo que hacía, lo que solía hacer. ¿Y qué era lo que solía hacer? Era esto, buscar a Dios. ¿Qué solía hacer? Adorar a Dios. ¿Qué solía hacer? Mantenerse limpio delante de Dios. Esta era una constante en su vida, ¿sí? Era algo diario, ¿eh? Dice que cuando escuchó esto, ¿qué hizo? ¿Ah, sí? ¿Tú has dicho esto? Pues él inmediatamente, ¿qué hizo? Se fue a su habitación y adoró y buscó a su Dios. No por rebeldía, no por ir en contra del rey, ni no. ¿Por qué? Porque él estaba afirmando, ¿sí? Yo voy a afirmar mi vida. Un día decidí por Cristo y ahí me voy a mantener, ¿sí? Ahí voy a estar. No me va a mover nada, a pesar de situaciones, ¿sí? Más adelante dice que fueron echados en el foso de los leones. Se lo llevaron al rey, fueron echados. Daros cuenta, ¿sí? Y el resultado, pues como no podía ser de otra manera, en el verso 20-22, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente, ¿qué? Sirves, continuamente sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey,
vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo dice que fue hallado Daniel delante de Dios? Inocente. No había nada. Y qué bueno que delante de Dios, que Dios nos vea así también, ¿verdad? Pero este es el resultado de esa firmeza, ¿sí? De hacer firme nuestra elección y nuestra vocación. Daniel, desde su juventud hasta su vejez, fue un hombre que fue fiel a Dios en todo. En todo. No vamos a encontrar ninguna falta, ningún fallo en la vida de Daniel. Con esto, pues está claro que va a haber veces que van a pasar cosas, van a haber situaciones, pero sí, estamos hablando del corazón, ¿sí? De nuestro corazón, de nuestro interior, de afirmar. Aquí podemos ver todo esto que hemos estado leyendo, cómo Daniel, cómo afirmó su vida tomando decisiones. ¿A Daniel le obligó algo a hacerlo? ¿Le obligó a alguien a hacerlo? ¿Decidir por Cristo? ¿Hacer lo que él hizo? Nadie lo obligó, sino que él entendió en su corazón que no hay nada mejor que seguir a Dios, ¿sí? Y Jesús a estas personas hace una comparación en Lucas y en Mateo. En Lucas, en el capítulo 6, hace una comparación de estas personas, ¿sí? Aquí dice, hay una parte que dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Verdad? Unas personas que se acercaban a él, dice, os compararé a las personas que oyen mi palabra y la hacen. Son aquellas que ponen su casa sobre la roca y vienen, ¿sí? Y vienen lluvias y vienen tempestades y dan con ímpetu en aquella casa. ¿Y qué dice? Y que no. Dice que cavó y ¿qué? Y ahondó. Mateo dice que le compara con un hombre prudente. Prudente, ¿sí? Cavó y ahondó, ¿sí? Vinieron situaciones y no lo pudo mover nada, ¿sí? Entonces, yo quiero dejaros con este ánimo, ¿sí? Ya está, con este ánimo y que le podamos dar gracias a Dios y quizás, pues no sé, si tienes que reafirmar tu compromiso delante de Dios, ánimo, hazlo, ¿sí? Hazlo, es lo mejor, de verdad. Quizás estemos viviendo los tiempos que estemos viviendo, pero que no hay nada mejor, ¿sí?, que agradar a Dios. Porque no solamente todo es bueno. Quiero dejaros con este versículo, es que si no, no puedo. En el capítulo 12, versículo 13, ¿os acordáis lo que Pedro le decía? Dice, porque si hacéis estas cosas no caeréis jamás y tendréis amplia entrada en el reino. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hemos leído? Bueno, pues aquí Dios hablando con Daniel, ¿sí? Y en el último versículo que el Señor le dice, y tú, son palabras del Señor a Daniel, está dando una promesa en su vida. Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Sí? Vamos a obtener, Pablo decía, he corrido la carrera, ¿no? He obtenido el premio, he llegado a la meta ya, lo he conseguido, ¿sí? Esto es lo que importa también. Este es el resultado de obtener el premio, de poder un día recibir la herencia, ¿sí? De poder escuchar como escucharon esas personas, ha sido fiel en lo poco, entra en el gozo del Señor, ¿sí? De que un día podamos estar con Cristo, ¿sí? Que tengamos la certeza en nuestros corazones de que eso es así, ¿eh?
de que un día vamos a estar con el Señor, de que vamos a recibir el premio, ¿sí? De que nos que nos esperan esos cielos nuevos, esa tierra nueva, ¿sí? Y eso es lo que nos tiene que animar, y esas cosas son en las que tenemos que estar envueltos, en animarnos en estas cosas, ¿sí? En añadir, ¿verdad? Así que este era mi ánimo y bueno, pues nada, que Dios os bendiga.